Inversión y Desarrollo nos sentimos satisfechos de que estamos llegando a 7 años de transmitir nuestros programas semanalmente de forma ininterrumpida. Damos gracias a Dios por darnos la fortaleza de seguir adelante. Gracias a nuestra audiencia nacional e internacional por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias también a los canales de televisión por transmitir nuestros programas. Apreciamos a nuestros invitados que han sido parte de este resultado y a nuestro equipo de trabajo por su entrega y profesionalismo. Son más de 364 programas en los que desde nuestro espacio hemos tenido el compromiso de hacer como un aporte para el desarrollo económico y social de Guatemala, Centroamérica, el Caribe, América Latina y a todos los países que llegamos vía Internet. Por supuesto, en los canales de televisión estamos transmitiendo a 32 países. Nos comprometemos a seguir trabajando arduamente por una mejor sociedad en donde la mejor herramienta sean las inversiones para generar los millones de empleos que nuestros países necesitan y existan más oportunidades para mejorar el nivel de vida de todos sus pobladores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Retos de Guatemala ante el proceso electoral 2015, para lo cual nos acompaña el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos. Roberto, CACIF es una institución ya de muchos años que lleva a cabo muchas actividades de distinta índole y seguramente maneja información de primer nivel. ¿Cómo visualizas el panorama político, económico y social de Guatemala ante la víspera de las elecciones del año 2015? Yo creo que Guatemala ha sido un país que ha tenido mucha capacidad de continuar creciendo, quizá no a los ritmos que deberíamos tener, porque algunas condiciones, particularmente de carácter social y de carácter político, nos lo han permitido. Parte de la expectativa del sector empresarial es justamente que un año de elecciones, que es el año en el que tenemos que tomar decisiones importantes, sepamos los guatemaltecos llevar a cabo bien nuestro proceso y luego elegir un proyecto político que realmente siente bases para poder crecer de mejor manera en el largo plazo. Así que yo diría, el país tiene un enorme potencial, hemos estado creciendo no lo suficiente y creo que un año electoral nos plantea la interrogante, pero por el otro lado la expectativa de que podamos realmente sentar un proyecto económico y social de largo plazo. Suena interesante esa visión, pero también en el tema personal, recientemente usted acaba de sacar un libro que está relacionado con los debates políticos. ¿Qué lo motivó a escribir este libro que, debo decir, está como único en su género en este momento? Sí, la verdad es que en lo particular y en lo personal siempre he tenido un gusto muy especial por la política y creí importante poder hacer un aporte a la bibliografía del país porque cuando hablamos de historia en Guatemala podemos constatar en las librerías del país que se está escribiendo mucho, pero básicamente sobre el periodo del conflicto armado. Y creo que es importante, además en un año electoral aún más, que uno pudiera reseñar los debates más importantes y los encuentros políticos más relevantes que han habido en los últimos 40 años y que eso nos sirva a los guatemaltecos para recordar qué debate político en el país ha habido y de calidad. Así que, por un lado, conjugando un poco mi gusto y particular pasión por la política y por la historia, y por el otro, este interés de colocar un tema tan importante como es el tema de los debates en la opinión pública. Que, por cierto, nuestro país y toda América Latina debemos de debatir más, es decir, analizar los temas a fondo, escuchar las distintas posiciones para que se tomen las mejores decisiones, pero es muy importante y es muy sano para una sociedad estar debatiendo sobre estos temas de interés nacional. Para el desarrollo de un país y en base a esa investigación que usted ha hecho en su libro y su experiencia, ¿qué papel están jugando los debates políticos en Guatemala? Yo creo que en los últimos 20 años perdimos completamente el rumbo en temas de debate político. Yo pongo ejemplos de por qué esto ha sucedido y señalo que lo que nos ha sucedido como país
es que hemos escogido formatos para celebrar estos encuentros políticos que no han ayudado en absolutamente nada. Y esta reflexión la hago porque creo que estamos a tiempo en este proceso electoral de retomar un formato adecuado de debate. Entonces, uno pudiera dividir, digamos, la historia política del país en dos grandes momentos, antes del año 90 y después del año 90. Después del año 90 cuesta mucho encontrar realmente un foro o un debate que haya tenido calidad y que, como usted mismo lo expresaba hace un minuto, realmente pueda permitir a los ciudadanos conocer mejor, tomar mejores decisiones. Cuando yo hablo del formato, me refiero a que hemos seguido un esquema en el que no permitimos conocer las diferencias entre proyectos políticos, entre candidatos y entre partidos. Cuando esa diferencia no es posible establecerla, se ha perdido un elemento clave de ciudadanía, porque entonces los ciudadanos no sabemos realmente por quién estamos votando. Así que yo creo que el debate, y por eso la importancia de rescatarlo, es ante todo un instrumento no para el político, sino para el ciudadano. Y por ello es vital que lo podamos retomar de nuevo. Sin importar las ideologías, si es hombre o mujer, ¿cuál es ese perfil que debería de tener el político guatemalteco? Yo pienso que convicción ideológica como punto de partida. ¿Qué significa convicción ideológica? Significa que el político tenga un cuerpo de creencias y convicciones claras y que sea coherente respecto de esas convicciones. Si él cree en algo, que toda su carrera política sea consecuente con ese creer. Porque si eso es así, la ciudadanía al votar a esta persona sabe que lo está haciendo precisamente porque va a cumplir con lo que ha dicho. Entonces el elemento de convicción ideológica, que dicho sea de paso, además se ha perdido. Es uno de los elementos que yo creo que es clave y vital. El segundo es la formación política. Yo pienso que la política es un arte que se desarrolla con la práctica, es un oficio que también se puede mejorar con el conocer sus técnicas y que de alguna manera una persona puede aprender a hacer adecuadamente el oficio de político. Hay personas que nacen con algunos atributos y algunas particularidades, hablar bien, expresarse bien, tener una buena presencia física, pero eso no es suficiente y un político tiene que aprender a desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, el de debatir, por ejemplo, el de comunicar adecuadamente, etcétera. Entonces, yo creo que dos elementos, diría: uno, convicciones ideológicas, y dos, una preparación adecuada. Por supuesto, hablar también de los temas de fondo que vengan a dar una propuesta ante las distintas necesidades del país. Por supuesto. Ahora, los medios de comunicación, que además de los radiales, televisivos, escritos, ahora está todo lo que es la tecnología, la información, la internet, las distintas herramientas de las redes sociales. ¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación para que los candidatos o candidatas den sus propuestas de fondo y no sean más de lo mismo, no sean más regalos, no sean más proyectos politiqueros, no sea acarrear gente, sino que sea algo que esté planteando una verdadera solución a la distinta problemática que tenemos? Yo creo que para partir por algo, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en diseñar adecuadamente el formato al que yo hacía referencia. Me explico. Dos cosas son muy importantes. Los medios de comunicación son quienes organizan los debates, así que quien tiene la primera responsabilidad de decir estas son las reglas de juego son ellos. Y dos, usted mencionaba el tema de las redes sociales. Las redes sociales hoy permiten una especie de control ciudadano en tiempo real de lo que se está diciendo y discutiendo en un foro. Así que yo creo que también los medios deben estar muy sensibles a recoger la opinión de la ciudadanía a través de las redes sociales para poder realmente hacer que el político conteste las verdaderas inquietudes que la ciudadanía tiene y no solamente lo que quiere él comunicar. ¿Qué nos está faltando en el clima de negocios para atraer inversiones en la industria, agricultura, agroindustria, en servicios? Tenemos tratados de libre comercio, una posición privilegiada, gente emprendedora, gente que quiere trabajar. Uno es el tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad no me refiero solamente a la seguridad ciudadana de las calles, me refiero a seguridad jurídica. Cuando una empresa viene a ponerse en el interior de la República, pero sus camiones de transporte no pueden llegar porque simplemente grupos
paralizan las carreteras del país, estamos mandando un muy mal mensaje, digamos, a quienes quieren invertir allí y crear riqueza. Entonces, seguridad es el primer tema. Y el segundo es la formación del capital humano. La necesidad de que tengamos trabajadores que estén cada vez más capacitados y más calificados. Eso es lo que realmente hace atractiva inversión que pueda realmente generar empleo de este tipo que buscamos, que es el empleo formal. Digo, no son sencillas, pero sin estas dos realmente no tenemos posibilidades de tener un crecimiento sostenido. Teniendo claro lo que debemos hacer, esta etapa electoral es una oportunidad para hacer esos debates que nos lleven a escoger la mejor selección para que haya una gobernabilidad, haya una dirección de país y se den las condiciones para alcanzar el desarrollo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, retos de Guatemala ante el proceso electoral. Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, retos de Guatemala ante el proceso electoral. Roberto, ¿cómo fue esa experiencia de escribir el libro que está siendo muy exitoso? Tengo entendido que está siendo el primer lugar a nivel nacional. Sí, muchas gracias, Luis. La verdad es que para mí era muy interesante, era mi primera experiencia bibliográfica. Yo no había escrito un libro antes, salvo un pequeño cuento policíaco que escribí cuando era muy chico, pero ese no entra en la cuenta. Lo cierto es que comencé el libro haciendo alguna investigación a nivel de la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca realmente es un lugar que conserva tesoros históricos impresionantes de este país. Y empecé a hacer una investigación a nivel de lo que los medios de comunicación habían reportado en su momento y encontré, para mi sorpresa, que los medios reportaban con un nivel de detalle los acontecimientos políticos del pasado como probablemente ya no lo hacen ahora. Y eso ayudó mucho a la investigación porque hay material que yo no pude acceder, que era material audiovisual. De hecho, uno de los 3 debates ya no existe en material audiovisual, pero estaban reportados casi momento a momento en los medios de comunicación. Entonces eso me ayudó un montón. Y luego el segundo paso fue buscar las fuentes de analistas históricos, analistas políticos, gente de medios de comunicación que, dicho sea de paso, colaboraron muchísimo. Pero la verdadera mina de investigación fueron los personajes que participaron en los debates, a quienes me aproximé, debo decir, con una cierta cautela. Pensé que se iban a cerrar o que no iban a querer cooperar y todo lo contrario. En el caso de cada uno de los personajes que entrevisté, fueron absolutamente abiertos, me contestaron todas las preguntas que yo quise y eso fue lo que realmente me ayudó a que la investigación fuera lo más completa posible. Así que yo te diría que una investigación interesante con recursos hemerográficos, mucha entrevista y por supuesto la posibilidad de conversar con los verdaderos actores. ¿Qué lecciones, además de que tenemos que debatir, ha sacado con el libro que pudiéramos compartir con nuestra audiencia nacional e internacional? Porque nuestros países necesitamos hacer las mejores elecciones. La mejor gente es la que debe de llegar a gobernar. Como se decía 384 años antes de Cristo, Aristóteles lo decía claramente, que la máxima expresión de la participación ciudadana es llegar a la política para hacer el bien común. Pero la historia reciente nos ha demostrado que la situación actual no está dando ese tipo de resultados concretos. Yo diría que hay varias lecciones que se pueden aprender. La primera es, hay formas de dirimir nuestras diferencias, que no necesariamente son las de la violencia. Los debates que yo reseño ahí prueban y comprueban que 2 personas que piensan completamente diferente son capaces de resolver, de discutir, de encontrar puntos de convergencia y de divergencia en un marco de respeto y de tolerancia.
Licenciado Ardón, tenemos muchos retos como país, pero hay grandes potenciales. ¿Cuáles son esas fortalezas y oportunidades que ven los inversionistas extranjeros cuando vienen a nuestro país? Yo veo varias cosas importantes. La primera es el capital humano. Cuando uno viaja por América Latina o cuando uno escucha a personas extranjeras expresarse de Guatemala, el primer comentario que hacen es que en este país, a diferencia del resto de países por los que viajan, la gente es muy especial, la gente es muy cálida, es muy amiga, siempre abre los brazos, siempre tiene una sonrisa a flor de piel. Eso es un recurso muy importante que en una economía globalizada significa, entre otras cosas, el potencial de tener un capital laboral de trabajo efectivo, colaborador, generoso, personal o capital humano que pueda trabajar en actividades de turismo, por ejemplo, que no encuentra uno en otros países. La segunda son las riquezas naturales de nuestro país. En este país, cuando uno toma un vehículo, no camina más de 30 minutos en cualquier dirección y se encuentra un microclima diferente, una realidad social diferente, paisajes diferentes. Eso no lo encuentro uno en ningún lugar, digamos, cercano en América Latina. Tenemos una posición geográfica envidiable y tenemos un sector productivo que, a pesar de las dificultades que se han tenido en Guatemala, un terremoto, un conflicto armado, inseguridad, ha sido capaz de llevar sobre sus hombros la economía del país. Si sabemos inteligentemente aprovechar estos talentos y otros muchos más que por tiempo no se pueden explicar, yo creo que nuestra realidad empezaría a cambiar. Licenciado Ardón, vemos de que los países asiáticos y uno que otro país latinoamericano ha comprendido que el recurso humano, si es capacitado y tecnificado, ayuda al desarrollo de un país. ¿Qué está haciendo el sector empresarial guatemalteco con este elemento para ir mejorando nuestro recurso humano? Hay varios desafíos que nos hemos planteado, empezando desde el mismo desafío de la política pública. Cuando en el país se discuten cuáles son las grandes orientaciones de capacitación, el sector privado tiene una voz muy importante para informar a los actores públicos de cuáles son las necesidades que tenemos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando un proyecto en conjunto con Fundesa CACIF, que se llama Mejoremos Guati, que tiene que ver con la mejora de las capacidades y las calidades de las personas, mejorar su nivel de vida, mejorar la educación, mejorar la formación. Las MIPYMES juegan un papel muy importante porque representan cerca de un 85% en número de empresas, un poco más allá del 40% en la generación de Producto Interno Bruto. ¿Qué debemos hacer para potencializar esas MIPYMES? Esta gente que está en el área rural, en las áreas más necesitadas, pero que son muy emprendedores y quieren salir adelante. Hay un trípode, una especie, digamos, de 3 áreas en las que se puede trabajar, que no es sencillo, pero es importante. El primero es el financiamiento, porque muchas de estas pymes operan en condiciones económicas y financieras muy precarias. Trabajar sobre cómo hacerles el acceso al crédito más fácil y mejor es una tarea importante. La segunda es el área de la información, porque es increíble lo que los chapines podemos hacer teniendo la información adecuada de hacia dónde exportar nuestros productos y cómo hacerlo. Y aquí hay ejemplos bien interesantes de cooperativas agrícolas o manufactureras, por ejemplo, que exportan hoy a Europa una enorme cantidad de productos muy bien pagados simplemente porque han logrado hacer los contactos. Eso es información. Y la tercera es tecnología, que en el caso de muchas pymes es muy complejo porque eso significa una inversión, pero es una inversión que paga, es una inversión rentable. Entonces, ahí hay 3 áreas en las que creo que es muy importante trabajar. Pero yo agregaría una cuarta, Luis, y es lo que nosotros hemos llamado los encadenamientos productivos. Un encadenamiento productivo es alinear al pequeño artesano, al pequeño productor, con aquel que tiene la capacidad de poder acceder a recursos, que tiene la información de acceso a mercados, que puede alinear también cooperantes para que ayuden a transferencia de conocimientos y capacidades, y a los exportadores. Y esa alineación es lo que realmente puede permitir que pequeñas empresas que hoy están relativamente aisladas en el país puedan entrar al ciclo económico por la puerta grande. De esto hay ejemplos bien interesantes que se han trabajado en cámaras como Agexport, que ha desarrollado bastante el tema de los encadenamientos. Y las demás instituciones gremiales y cámaras que también están haciendo
un esfuerzo importante por apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, retos de Guatemala ante el proceso electoral. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, retos de Guatemala ante el proceso electoral. Roberto, gracias por que nos indicaban en el segmento anterior de la importancia de grabar todos estos programas y tenerlos a disponibilidad. Aprovecho para decir que nuestros programas están todos en la página www.inversionyydesarrollo.net y en nuestro canal de YouTube Inversión y Desarrollo. Es decir, desde el primer programa lo tenemos disponible y mucha gente de distintos países y ya de distintos continentes accesa a nuestros programas. ¿Qué mecanismo deberíamos de utilizar para debatir más, para pedir más rendición de cuentas y que inclusive sea una lección aprendida en su libro? Yo diría varios aspectos en esto, Luis. La primera, yo siempre he sido algo refractario al término transparencia. Y me voy a explicar. Yo he encontrado gente que es transparentemente sinvergüenza. Y entonces pienso que debemos decirlo con más claridad, digamos, hablar del combate a la corrupción y de la decencia y la ética. Tenemos que tener presente que aquí quien tiene una responsabilidad muy grave somos nosotros como sociedad. Porque usualmente queremos que un funcionario o que un policía o que una autoridad sea el responsable de identificar a quién es el corrupto y llevarlo a la cárcel. Cuando realmente como sociedad somos los primeros llamados a denunciar, a dar un paso hacia adelante y a frenar actitudes y conductas que luego se convierten en puntos de corrupción. Hace algunos años sacamos un documento, Luis, que se llamaba Nuevo Principio, donde hablábamos de la importancia de no tolerar pequeñas infracciones. Cuando uno como sociedad tolera pequeñas infracciones, está mandando el mensaje de que en ese país y en esa sociedad yo puedo incurrir en faltas al orden, a la moral, a la sociedad, a las finanzas, y da pie para el siguiente paso. Licenciado Ordón, uno de los factores claves para el desarrollo de un país es el desarrollo en la estructura. Pero, por ejemplo, con la ley de alianzas público-privadas se puede lograr. ¿Cómo Guatemala se está promoviendo para que ya no solo sea una ley, sino que sea implementado y dé un impacto estratégico para el desarrollo de nuestro país? Yo creo que nos ha hecho falta, Luis, sin duda alguna nos ha hecho falta mucho. Guatemala, por su posición geográfica, tiene una situación estratégica. Somos, con la excepción de Belice, que es un caso muy particular, la única frontera terrestre con el mercado más grande del mundo. Y eso nos pone en una situación auténticamente privilegiada. Somos un país que tiene hoy la capacidad de generar la energía eléctrica suficiente para vender al mercado centroamericano y sur de México, en un país donde hace 20 años teníamos que usar plantas para poder llevar, digamos, los apagones que habían en el país. Todo esto tiene que ver con grandes proyectos de infraestructura, pero tiene que ver con la decisión política que se tome. Y no es una decisión de gobierno, es una decisión de Estado. Es decir, que todo el mundo converge en apoyar que esto suceda para que se puedan producir el ferrocarril de cercanías, el gasoducto de México para Guatemala, las carreteras que se han ofrecido también como parte de estas iniciativas. Entonces, cuando uno habla de Costa Rica, por ejemplo, uno ve que hay una suerte de consenso social en torno a qué tipo de educación es la que ellos quieren tener. Ellos no imaginan una escuela sin una computadora porque ellos visualizan una Costa Rica tecnológica. Bueno, nosotros tenemos que hacer una suerte de consenso similar en torno a estos grandes proyectos de energía, de logística,
que realmente se nos puede permitir a través de estas alianzas público-privadas. Pero creo, y repito, todavía nos hace falta mucho. Licenciado, y en estas elecciones elegimos a los gobernantes que serán del siguiente periodo para la República de Guatemala, pero ¿qué papel va a estar jugando el poder local? Los gobernadores, los diputados, los alcaldes y los mismos consejos de desarrollo para generar ese desarrollo económico local, que es un gran reto que tenemos como país. Hoy Guatemala tiene un sistema que cada vez tiende más a la descentralización. Yo pienso que eso es muy positivo porque eso permite que las comunidades puedan resolver sus problemas en el terreno, incluso colocar recursos ahí en el terreno. Pero sí creo, por la pregunta que usted me hace, Luis, que hay una responsabilidad de liderazgo político en ser muy prudentes y muy maduros con el uso de esa descentralización. Un poder local que no sabe hacer un uso prudente y un ejercicio sabio e inteligente y moderado de ese poder local puede generar una atomización política en el país o puede generar problemas de conflictividad que no le llevan beneficio ni desarrollo a nadie, inclusive a las mismas comunidades donde esto se produce. Entonces, a ver, esto es una moneda de dos caras. Por un lado, importantísimo el potenciar a las comunidades para la resolución de sus problemas, pero por el otro, ese gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Y eso tiene que ver con un ejercicio prudente y maduro de esa fuerza o ese poder que hoy se tiene. Y es una responsabilidad seguir preparando a esos políticos locales para que ellos puedan llevar el desarrollo que tanto necesitan sus comunidades y sus municipios. Roberto, para concluir, después de haber escrito el libro Los debates políticos en Guatemala, por supuesto conocer nuestra historia y que estamos ante la coyuntura de un proceso electoral, ¿cuál es ese mensaje final que usted manda a todos los guatemaltecos, en todos los sectores, para que reflexionemos? Esta etapa sirva para reflexionar y hacer las mejores decisiones porque queremos y merecemos un país desarrollado para las actuales y las futuras generaciones. Yo creo que hay un mensaje muy importante subyacente en el libro y es el que las ideas importan y las ideas tienen consecuencias en el país. Cuando nosotros no permitimos que las ideas políticas se discutan abiertamente para que todos los ciudadanos entendamos bien en qué pie está parado cada partido, cada proyecto o cada personaje político, le estamos negando la posibilidad a la ciudadanía de tomar mejores decisiones. Entonces, aquí el reto es a que las ideas que tengamos, sean estas en la economía, en la política o en la sociedad, las podamos debatir razonablemente en un marco que a mí, a ti y a quien nos escucha hoy nos permita tomar mejores decisiones, particularmente en un año tan importante como es un año electoral. Y eso solo se puede hacer a través de un debate que pueda librarse de cara a la opinión pública y con toda la honestidad y valentía de los políticos que quieran exponer sus ideas frente a la comunidad. Y ojalá que ese mensaje llegue. Roberto, muchas gracias por haber compartido en Inversión y Desarrollo. De nuevo, felicitaciones por ese libro. Hay que empezar ya por el segundo y muchos más que vengan a dar la contribución que nuestros países están esperando y, por supuesto, para que debatamos más, para que analicemos los problemas, pero también tengamos las propuestas que nuestros países en América Latina y el Caribe están necesitando. A ustedes, amigos que nos han acompañado de distintos países, muchas gracias y los esperamos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti.